Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica basada en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Pregunta número 82. ¿Cómo sabemos que Jesucristo es verdadero Dios? Sabemos que Jesucristo es verdadero Dios por el testimonio de Dios Padre. Al ser bautizado Jesús en el Jordán, rezó una voz celestial que dijo: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo puesta mis complacencias. Y en la transfiguración, en el monte Tabor, salió de la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo puestas mis complacencias, escuchadle. Esto lo vemos en estos dos textos, San Lucas 3:22, por ejemplo, y San Mateo 17:5, perdón. Cristo, al ser bautizado, es presentado en su oficio mesiánico por el Padre Celestial, quien testimonia por medio de una revelación solemne antes que San Juan que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando Jesús se transfigura en el monte Tabor, vuelve a repetirse ante los discípulos más notables este testimonio divino. La expresión Hijo amado es sinónima de Hijo único. Hijo único. Ver, por ejemplo, Génesis 22:2. Para Juan y los discípulos, el testimonio del Padre Celestial no pudo ser más que una certificación divina de la dignidad mesiánica de Jesús. Hijo de Dios significa Mesías, ya que no estaban todavía preparados para pensar en una filiación divina substancial. Veamos un poco lo que dice Jesús acerca de sí mismo. Jesús se sabe trascendente a todas las criaturas, a los ángeles y a los hombres. Él sobrepasa a los profetas y reyes de la antigua alianza, a Jonás y a Salomón. Mateo, por ejemplo, 12:41, San Lucas 11:31. Es superior a Moisés y Elías, Mateo 17:3, Marcos 9:4. Es superior a David también, que considera a Cristo como Señor, Mateo 22:43. Es tan grande que el más pequeño reino de Dios, por él fundado, será mayor que Juan el Bautista, que fue el mayor de los nacidos. Los ángeles son enviados servidores suyos, bajan a servirle, Mateo 4:11. Jesús no necesita sino rogar a su Padre, y éste le enviará más de 12 legiones de ángeles, Mateo 26:53. Los ángeles le acompañarán en su nueva venida, San Mateo 16:27, etc. Él los enviará para que reúnan a los justos y pecadores en el día del juicio, Mateo 13:41. Entonces Jesús se sabe superior a todas las criaturas, a los ángeles y a los hombres. Jesús dice de sí mismo lo que en el Antiguo Testamento se decía de Yahvé, equiparándose con ello a Dios. Lo mismo que Yahvé, Jesús envía profetas, sabios, doctores de la ley, San Mateo 23:34. Les promete su ayuda, San Lucas 21:15. Lo mismo que Yahvé, Jesús es Señor de la ley del Antiguo Testamento, con su plenitud de poderes. Jesús completa y cambia las prescripciones de la ley del Antiguo Testamento, San Mateo 5:21. Es Señor del sábado, San Mateo 12:8. Lo mismo que Yahvé hace con los hombres una alianza,
bien, así Jesús lo hace, San Mateo 26, 28. Así como Israel es la comunidad de Yahvé, de la misma manera sus discípulos son su comunidad o su iglesia. San Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Además, Jesús impone a sus discípulos preceptos que solo Dios puede exigir a los hombres. Tales son los mandatos sobre la fe en su persona y sobre el grado supremo de caridad. Reprocha la falta de fe en Israel y alaba la buena disposición para creer que descubre en los paganos. San Mateo 8:10. Recompensa su fe. San Mateo 8:13. Censura la poca fe de los israelitas. San Mateo 16:8. Jesús exige que se crea en su propia persona. Quiere ser objeto de esa fe. San Lucas 9:26. También dice: quien se avergonzare de mí y de mis palabras, de ese tal se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su majestad y en la de su Padre y de los santos ángeles. Jesús exige de sus discípulos un amor que supera todo amor creado. Quien ama al Padre o a la Madre más que a mí no merece ser mío. Y quien ama al hijo o a la hija más que a mí tampoco merece ser mío. Y quien ama al hijo o a la hija más que a mí tampoco merece ser mío. Llega a su precepto tan lejos que exige incluso que entreguen la vida por él. San Mateo 10:39. Quien perdiera su vida por mí, la hallará. Jesús también acepta adoración religiosa, permitiendo que se postren a sus pies, lo cual, según las ideas judías y cristianas, era honor que se tributa únicamente a Dios. San Mateo 15:25. Entonces, todos estos textos muestran que Jesús actúa como Dios. Jesús está henchido de la conciencia de su poder sobrehumano. Él mismo dice en San Mateo 28:18: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Pone en práctica ese poder que sin cesar tiene en su interior, haciendo innumerables milagros. Y da también a sus discípulos la potestad, el poder de hacer milagros en su nombre, es decir, por delegación y virtud suya. San Mateo 10:1, San Marcos 3:15, etc. Jesús reclama además para sí el poder de perdonar los pecados, lo cual solo a Dios compete. San Mateo 9:12 o San Juan 20:22, 23. Reciben el Espíritu Santo a quienes perdonan sus pecados quedarán perdonados. Jesús reivindica igualmente para sí el oficio de juzgar al mundo, lo cual, según doctrina del Antiguo Testamento, lo hará Yahvé en persona. Salmo 49, 1:6, Salmo 95, 12. El Hijo del Hombre ha de venir revestido de la gloria de su Padre, acompañado de sus ángeles, y entonces dará el pago a cada cual conforme a sus obras. El juicio se extenderá a toda palabra innecesaria. San Mateo 12:36, su fallo será definitivo, siendo cumplido inmediatamente. San Mateo 25:46, estos irán al eterno suplicio y los justos a la vida eterna. El desempeño del oficio de juez del mundo supone un saber y un poder sobrehumanos. Jesús en el templo se revela por primera vez como Hijo de Dios. La primera revelación que nosotros conocemos de la singular conciencia que Jesús tenía de su filiación divina tiene lugar en el templo de Jerusalén, cuando sus padres le encuentran después de buscarlo 3 días, cuando Jesús entonces tenía 12 años. A la pregunta quejosa de su madre: hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira cómo tu padre y yo, llenos de aflicción, te hemos estado buscando. Y Jesús contesta:
¿Cómo es que me buscabais? ¿No sabíais que yo debo emplearme en las cosas que miran al servicio de mi Padre? San Lucas 2, 49. Jesús confiesa también ante el Sanedrín que es el Mesías y el Hijo de Dios. Jesús dio finalmente un solemne testimonio de que era el Mesías y el Hijo de Dios ante el Sanedrín, Supremo Tribunal de Justicia del pueblo judío. A la pregunta del sumo sacerdote Caifás, presidente del tribunal, te conjuro por Dios vivo, dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. San Mateo 26, 63. Y respondió Jesús clara y terminantemente diciendo, tú lo has dicho, soy yo. Entonces ahí vemos, nuestro Señor afirma ser el Hijo de Dios y por esta razón fue condenado a la crucifixión. Vemos también que Jesús es Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, en principio era el Verbo, y el Verbo está con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios, y por él todo se hizo, nada se hizo de lo que existe sin él, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. San Juan 1 a 14. También vemos que Jesús se aplica a sí mismo atributos y operaciones divinas. La eternidad, por ejemplo, en San Juan 8:58, antes que Abraham naciese, yo soy, dice, antes que Abraham fuera, yo soy, y yo soy es Yahvé. También afirma que tiene igual poder y actividad que el Padre, y el poder de perdonar los pecados, ya lo dijimos. Puede conferir también a otras personas este poder. Reciben el Espíritu Santo, a quienes los pecados quedan perdonados, quienes tienen quedan retenidos. También vemos una solemne confesión de fe en la divinidad de Cristo que hace el apóstol Santo Tomás. Señor mío y Dios mío, en San Juan 20:28. Y recibe el Señor dado como expresión de la fe exigida por él. El que no cree será condenado, dice. Lo mismo afirman los apóstoles, por ejemplo, San Pablo a los Filipenses 2, 5, 11. Así dice, tened los mismos sentimientos que tuvo Jesucristo, el cual, como existía en forma de Dios, no creyó deber retener el ser igual al Padre, dice San Pablo. Queridos hermanos, todas estas citas deben ayudarnos a reforzar nuestra fe en Cristo como Dios. Lo mismo dicen los padres apostólicos. Es muy interesante leer, por ejemplo, el libro que se llama la Didache, San Clemente Romano, San Ignacio de Antioquía, San Policarpo, San Ireneo, etcétera, que lucharon contra los primeros herejes. Entonces sabemos que Jesús es Dios porque él mismo lo dijo, porque hay muchos pasajes bíblicos que lo dicen, porque Jesús mismo confirmó su divinidad por los milagros estupendos que hizo, sabemos que es Dios por la doctrina de los apóstoles, dije, y también esta es la fe de la Iglesia, tradición apostólica constante enseñada hace 2000 años por la Iglesia Católica, y cada vez que alguien negó esto, la Iglesia lo rechazó y lo condenó. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.